¿Qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a una nueva unidad. Se llama Las condiciones para el discipulado cristiano. Este es el estudio 9 de este año, el cual se llama Confiar en la victoria de Dios. Y como ya les había comentado, pues estamos iniciando una nueva unidad, la cual pues inicia con esta serie de estudios. El texto para memorizar, Mateo 13:13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Como se llama esta lección, confiar en la victoria de Dios, la verdad central nos dice que la naturaleza del reino de Dios, con su realidad presente y futura, exige que el discípulo de Cristo trabaje con paciencia, confiando en la victoria de Dios. Muy bien, hermanos, en esta unidad vamos a ver 5 conceptos fundamentales para que el discipulado o el discípulo cristiano pues crezca. Estos 5 conceptos son confianza, compasión, abnegación, cariño fraternal y visión. Y aquí, hermanos, pues estamos viendo una serie de puntos en los cuales pues nos vamos a basar en lo que son las parábolas. Nos dice aquí, el estudio de hoy se basa en varias parábolas. Hay ciertas reglas para interpretar parábolas. Nos dice aquí, número 1, debemos considerar 3 elementos que son constantes en las parábolas bíblicas. Inciso A, la vocación. Inciso B, la narración misma de la parábola. Inciso C, la aplicación, que generalmente se encuentra en la narración misma de la parábola. El punto número 2 nos dice que la parábola normalmente enseña una sola verdad central. Dice, interpretar los detalles mínimos del relato equivale a alegorizar con el peligro de perder la enseñanza específica que encierra. Número 3, la enseñanza de la parábola debe extraerse precisamente de la verdad central y no de los elementos accesorios. Número 4, la parábola debe servir como apoyo a la enseñanza de doctrinas bien definidas y en otras partes de las escrituras, y solamente cuando la interpretación propuesta esté en conformidad con el sentido general de la palabra de Dios. Se podrá prescindir de esa precaución. Véase Claves de la Interpretación de Tomás de la Fuente en CBP, artículo número 03153. Bien, nos dice aquí el punto número 1, la confianza en la superación de los conflictos. Y vamos a ver una parábola bastante conocida. Esta se encuentra en Mateo 13, 24 y 30. La parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Entonces aquí, hermanos, pues vamos a ver punto por punto, versículo a versículo, pues la enseñanza que trae sobre la confianza que debemos de tener en la superación pues de conflictos. Nos dice el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla pues es el Hijo del Hombre. Versículo 37. Aquí está la explicación que da nuestro Señor Jesucristo. La buena semilla son los hijos del reino. Versículo 38a. El campo es el mundo. Versículo 38a. El anterior 38b, perdón. El género literario aquí es una parábola alegórica cuyos detalles son explicados por el mismo Señor. Es decir, que se hace una comparación entre una situación que es de la naturaleza con lo que es o lo que se da en el reino de Dios. Versículo 25 nos dice, pero mientras dormían los hombres vino el enemigo que sembró cizaña entre el trigo y se fue. En este caso, pues el enemigo pues es Satanás. La cizaña que siembra son los hijos del malo, es decir, los hijos de Satanás. Dice, el hecho que los hombres dormían no significa negligencia de su parte, sino tan solo que el enemigo buscó el momento propicio para poder sembrar la cizaña. Dice que el diablo procura sembrar cizaña en el mundo y destruir la obra de Dios. Es comprensible, dado su carácter de enemigo de la obra de Dios.
El versículo 26 nos dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí hay una diferencia, los hijos del reino con los hijos del malo. Pero la situación está en que la cizaña es muy parecida al trigo. O sea, son plantas similares, nada más que se diferencian en el que el trigo pues tiene o da una espiga, un fruto. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia, que estos son distintos de los segadores. Dice, pero en la interpretación del Señor no dice quién representa o si representan algún tipo especial de seres humanos o que sean espíritus puros. Son un detalle del aspecto literario de la parábola, pero sin ningún otro tipo de significado. Aquí nos dice que el padre de familia, que podría tratarse de acuerdo a la narración de Dios, de Jesús, dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La extrañeza que expresan las preguntas nos muestran que el mal es algo ajeno al propósito de Dios. Es decir, que no tiene que ver con lo que Dios pues está haciendo. Versículo 28. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Este es el punto, podríamos decir, toral de esta parábola, en la cual pues estas personas pues manifiestan, ¿quieres que los arranquemos? O sea, ¿quieres que nos deshagamos? Muchas veces, hermanos, nosotros como personas pues vemos tantas injusticias en el mundo que a veces en nuestros pensamientos o en nuestras pláticas, conversaciones, decimos, pues, ¿por qué Dios no se deshace de todo el mal? Es más, hasta cantamos, manda Señor fuego del cielo que venga y consuma pues toda la maldad. Y aquí, hermanos, pues a veces pues caemos en esta incongruencia, y pues si cae fuego del cielo y consume la maldad, pues nos va a consumir también a nosotros, porque en cierta forma pues nosotros somos personas pecadoras. Entonces esta impaciencia, esta imprudencia pues trata de advertir o de decir, pues vamos a quitar todo esto que es malo, que está dentro del campo sembrado, de la planta que sí sirve, de la planta que es mala. Versículo 29 dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Por amor al trigo, hermanos, dice, es perdonada temporalmente la cizaña. Dice, una justicia hecha con apresuramiento puede hacer pagar a justos por pecadores. Entonces aquí vemos la primera parábola. Segundo punto, o segunda parábola, nos dice confianza en el crecimiento exterior del reino. El primero que vimos era la confianza en la superación de los conflictos. Estamos hablando pues, de la parábola del trigo y la cizaña. El segundo punto nos dice confianza en el crecimiento exterior del reino. Y vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola pues bastante conocida. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Perdón, me adelanté. Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, nos está hablando que en los postreros días, en el día del juicio, va a haber una separación. Y luego nos habla y nos dice, la parábola que sigue es la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Esto se encuentra en Mateo 13, 31 y 32. Dice, como los pequeños parecían los comienzos del reino, pero finalmente la mayor de las hortalizas, es decir, el resultado del fruto o el resultado de lo que da la semilla de mostaza, dice, como sería finalmente el reino de Dios en su pleno desarrollo. Y nos dice el versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el grano más pequeño que podría manifestarse. Dice, que un hombre tomó y sembró en su campo.
Y nos dice la lección: como aquí no tenemos una interpretación pormenorizada de la parábola, como en el caso anterior, mencionamos el sentido general de la misma. El crecimiento prodigioso del reino de Dios, la figura de la semilla de mostaza, se usa en la Biblia para representar cualquier cosa muy pequeña. Versículo 32 dice: cuanto ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vemos aquí, hermanos, pues el resultado del crecimiento, o nosotros tenemos que tener confianza en que la palabra de Dios pues va a crecer, que el reino de Dios va a crecer, aunque hayas empezado por una manera muy pequeña. Nos dice que los comentadores ven dos ideas en la parábola. La primera es que en ella señala la gran diferencia entre los comienzos y la meta del reino representados por la semilla y el árbol. Y la segunda es la del continuo y progresivo desarrollo del reino. Bien, también aquí nos hace notorio una situación donde nos dice que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Dice aquí sobre el significado de estas aves. Algunos ven esto como un simple detalle sin significación alguna para la interpretación de la parábola. Dice: otros, por el contrario, interpretan el detalle al estilo en que los rabinos judíos interpretan el anidar de las aves como símbolo de la participación de los gentiles en las bendiciones del reino de Dios. Esto lo podemos ver en Ezequiel 31:6 y Daniel 4:12. Entonces nos dice que el reino de los cielos no solo crece exteriormente de modo visible, sino también internamente en el corazón de los hombres y en su progreso espiritual. Bien, vamos al tercer punto, o la tercera parábola. Nos dice: confianza en el crecimiento interno del reino. Me regreso otra vez. Primero, confianza en la solución de conflictos o superación de conflictos. Segundo, confianza en el crecimiento exterior del reino. Y tercero, confianza en el crecimiento interno del reino. Y vamos a hablar acerca de la levadura. Por lo general, hermanos, la levadura se ve como algo malo. Lo vemos en Éxodo 34:25, Levítico 2:11, Lucas 12:1, 1 Corintios 5 del 6 al 8, Gálatas 5:9. Tenemos vemos en la palabra de Dios pues que un poco de levadura leuda toda la masa. Como lo comentaba ahorita, un sentido malo, un símbolo del pecado, también podemos decirlo. Pero aquí hace una comparación puntual nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:33. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Sí, en esta ocasión pues está haciendo un cambio en la interpretación que nosotros podemos dar, o en el sentido más bien de la parábola. Lo está comparando o está haciendo la alegoría con el reino de los cielos. Dice: se toman 3 medidas de harina, que era la cantidad usual que se amasaba en ese entonces. Dice: hasta que todo fue leudado. Nos dice en la interpretación que hemos aceptado: hasta que toda la vida del individuo quede penetrada por el poder de los principios del reino. Otro sentido es en que la podemos interpretar estas palabras. Nos dice: la persona que se somete por completo al señorío de Jesucristo y se deja transformar por él es como una levadura para el ambiente. ¿Qué hace la levadura? Pues hace crecer la masa. Entonces así es cuando nosotros nos dejamos someter por Jesucristo, o cuando Jesucristo pues tiene un señorío en nosotros, pues crecemos. Punto número 4, nos dice: reflexión del evangelista sobre la enseñanza de Jesús. Esto está en Mateo 13, 34 y 35. Vimos 3 parábolas: la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Ahora vamos a ver la reflexión que se da por el mismo evangelista. Dice: Jesús fue incomparable. El evangelista acota aquí
que con este proceder se cumplía con lo que dice Salmo 78:2, donde pues es importante referirse a la doctrina de Jesucristo y que él enseñaba a través de parábolas. Versículo 34 nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Todo esto pues se refiere a las enseñanzas dadas en esta ocasión, que fueron para todo el pueblo. Nos dice: notemos la forma enfática de la declaración del evangelista, primero en forma positiva y luego en forma negativa. Versículo 35 nos dice: para que se cumpliese. La preocupación aquí de Mateo pues es hacer que su evangelio o enseñar a través del evangelio pues precisamente la cuadratura entre el Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que la vida de Jesucristo viene a cumplir todo lo establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí, hermanos, pues el énfasis que da Mateo sobre el cumplimiento de las profecías, pues es algo que se utiliza, hermanos, pues para dar a conocer precisamente que Jesús es el Mesías, que no hay otra persona que cumpla con estos requisitos que se hablan del Mesías y que se establece en el Evangelio de Mateo y en todos los evangelios, donde vemos que todas estas profecías vienen a cumplirse en la vida de Jesús. Dice: declararé cosas escondidas. Dice: cosas que resultan difíciles de entender para quien no tenía interés en penetrar en el sentido de la enseñanza, pero diáfanas a quienes escuchaban con buena voluntad. Es decir, aquí vemos cómo las personas que se interesaban en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo pues tenían la posibilidad de entenderlo porque se hablaba a través de estas parábolas, porque pues eran cosas o cuestiones muy comunes para cada una de las personas que estaban escuchando, que podían compararlas, hacer la alegoría con lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo pues hacía estas enseñanzas precisamente a personas pues que no tenían un conocimiento como los escribas, como los fariseos, pero pues era para personas que querían escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: un discipulado fructífero tiene pues 5 elementos que lo caracterizan, como ya lo habíamos mencionado: confianza, compasión, abnegación, cariño fraternal y visión. Dice: los frutos que esperamos y que al final resultan en esta relación directa con la práctica de estos elementos. Dice: así como el labrador sabe que para obtener fruto debe trabajar primero, así pasa con el creyente que quiere traer otros a los pies de Cristo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues habla, y que nosotros pues debemos de ver estos puntos o estos elementos del discipulado para precisamente nosotros crecer y además pues llevar el evangelio a otras personas. Hermanos, pues con esto concluimos el estudio de esta semana. Esperamos con el favor de Dios pues dar esta clase la próxima semana. Que el Señor les bendiga.